Hola, bendición y larga vida. Bendición y larga vida a todos los seguidores de Ileifa Ordara por cualquiera de sus plataformas, ya sea TikTok, YouTube o Facebook. Bendición y larga vida a todo el pueblo religioso. Bendición y larga vida a todas las personas que de una forma u otra practican nuestra hermosa religión. Estamos una vez más aquí para seguir hablando de los signos poco salidores, de los signos menos populares o de los signos que menos literatura tienen. Y en el día de hoy quiero hablar acerca de Irete Unfa, Irete Oche, que es un orden que se habla bien poco porque es poco salido realmente, pero que en él, en su corpus literario, tiene implícito muchas cuestiones de interés para el pueblo religioso, y hoy quiero estar detallando un poco el signo y hacer lo que siempre hacemos, que es detallarlo, eh, eh, desmenuzar un poco los caminos, ver las cuestiones que nacen, ver los por qué y los por cuánto de las cosas relacionadas o de las cosas inherentes a este gran orden de Ifá, que es Irete Unfa, donde lo primero que dice Irete Unfa es que anuncia la muerte de un rey, pero aquí hay que tener cuidado porque aquí esto es un Ifá donde se puede cambiar cabeza, porque dice que anuncia la muerte de un rey, pero muere un sirviente. Entonces hay que tener cuidado porque esto es un Ifá donde la persona que está enferma se puede salvar, sin embargo una persona que está sana es la que puede dar su caída, que es lo que dice Ifá. Dice que aquí nació la frase Agó y Kuabilá, que significa abro la puerta de la muerte, y que fue la frase que dijo la lechuza cuando vino al mundo conjuntamente con Oya a ser mensajeras de la muerte. Y ahorita vamos a estar viendo en los caminos qué pasó con esto. Dice que es porque el cuerpo muere, pero el alma es inmortal. Es porque aquí entraron en disputa la muerte con el alma. Y el cuerpo murió, pero Coré, que era el alma, fue inmortal. Porque dice que los pensamientos y las cuestiones relacionadas con el carácter de los hombres o las mujeres, en este caso, perduran a través del tiempo, aunque su cuerpo ya no esté en el plano terrenal. Dice porque en un momento determinado, aquí hay la necesidad de darle una chiva parida a Ifá. Esto es netamente para las personas que son babalawos. Dice porque a la persona que le salga este Ifá hay que hacerle ituto en vida. Dice porque en un momento determinado hay que hacer ituto en vida para evitar que Iku venga y se apodere de la persona. Dice porque en un momento determinado, aquí habla de la jutía, porque hay una especie de jutía que tiene menstruación, y dice porque aquí Iku y su hija entraron en disputa. Entonces hay que tener cuidado, la persona que tenga este gran orden de Ifá y de Unfa no empiece a entrar en disputa con su madre, porque dice que aquí la hija quería ser más importante que Iku, y ahorita vamos a estar explicando detalladamente el camino y vamos a estar viendo la serie de cuestiones que sucedieron donde incluso la madre llega a matar a la hija. Entonces hay que tener cuidado en la relación de la persona que es Irete Unfa para con sus padres, no solo para con su madre, sino también para con su padre, pero haciendo énfasis especial en la relación que va a tener esta persona para con su madre. No vaya a ser que entre la persona que es Irete Unfa y su madre existan roces, existan contrariedades, existan diversidad de criterios, y a consecuencia de esto pueda haber un malentendido que pueda pasar a mayores, que es lo que está diciendo aquí Órula. Dice por qué este orden, dice por qué cuando entra a la casa de un abuelo sale con un cadáver. Dice por qué aquí nació el carretonero del cementerio, que no es más que un camino de San Lázaro que se llama Alúa, que se representa con su collar y su cachá y todo negro, hablando por la parte arará. Es Alúa, porque sabemos que en la parte de Lucumí Asojano se manifiesta de otras maneras, pero siempre he mantenido mi postura y siempre he dicho que creo que la parte más correcta, o el conocimiento más correcto, o la mayor cantidad de conocimiento la tienen los araraces, y que mantienen su culto de manera más pura, por decirlo de alguna manera. Dice por qué aquí hay que tener cuidado, porque aquí se manda a recibir Yeguá, porque dice que Yeguá aquí quería acabar con la humanidad, y Changó tuvo que intervenir para que Yeguá no acabara con la humanidad. Dice que esto es un Ifá de espejismo, dice donde en un momento determinado la persona puede ver cosas que no son, puede sentir cosas extrañas, porque dice que aquí Changó le ganó la guerra a Yeguá a través del esbo que se hizo con Orula, y que lo que hizo fue construirle unos muñecos de ceniza
para que cuando el viento soplara, llegó a pensar a que tenían vida. Entonces aquí habla de por qué la persona en un momento determinado puede pasar algún susto por alguna aparición que pueda haber, por alguna ilusión óptica que pueda tener en un momento determinado y pueda pasar un susto. Incluso este susto le cueste algún tipo de problemática en su salud física, o sencillamente esta persona se vaya a ir de algún lugar despavorida al pasar un susto, que es lo que dice IFA. Dice por qué aquí hay que tener cuidado, porque dice que cuando la lechuza canta, anuncia la muerte. Y yo estaba explicando ahorita por qué la lechuza vino con Ollá al mundo a ser las mensajeras de IQ, pero entre ellas tuvieron ciertas discordias y ciertas contrariedades. Dice por qué hay que tener cuidado de tener problemas con hermanos o personas cercanas en su círculo laboral, o personas cercanas en su círculo social, ya sean amistades, ya sean personas muy allegadas, es porque puede haber problemas entre esa persona y la persona que ostente este gran orden de IFA, irete unfa, irete lai. Dice porque en un momento determinado este orden de IFA plantea el por qué distribuye la muerte y las enfermedades, y vamos a estar viendo el camino donde la enfermedad entró en disputa con la muerte. Hicieron una apuesta y entonces vamos a estar viendo las consecuencias nefastas que trajo esta apuesta para la humanidad. Dice que aquí es uno de los signos que habla de la deformidad de Osain, independientemente de que hay otros signos que hablan de la deformidad de Osain, este lo toca y hace referencia. Y dice que hay que tener cuidado con la candela. Dice por qué la persona que tiene irete unfa tiene que tener cuidado con la candela, porque dice que aquí Osain se deformó a través de ¿qué? A través de la candela, porque dice que cogió candela en monte donde Osain hacía sus hechicerías y Osain junto con él. Y entonces tuvo al lugar la pérdida de algunos de los miembros de Osain. Entonces hay que tener cuidado con la candela, porque dice que aquí la persona que ostenta este gran IFA puede quemarse y puede quedarle algún tipo de marca o puede perder alguna parte del cuerpo a consecuencia de quemaduras. Dice por qué en un momento determinado ningún pájaro cantaba y Obatalá tuvo que hacer un certamen para ver quiénes eran los pájaros que cantaban mejor. Dice por qué en un momento determinado Batalá se sentía aburrido. Entonces dice que la persona que tiene irete lai, irete unfa, se va a sentir aburrida de la vida, porque dice que no hay nada que lo vaya a motivar. Y entonces a consecuencia de esto fue que Batalá hizo un concurso para ver qué pájaro cantaba, porque él se sentía desmotivado, no tenía ningún tipo de ilusión ante la vida. Entonces la persona que es irete unfa, irete lai, tiene que tener cuidado de no perder las ilusiones ante la vida, de que nada le importe, de sentirse desmotivado, de sentirse desilusionado, y esto le puede traer al traste grandes problemáticas de salud mental, de salud física y de problemas de toda índole social, familiar y todas las demás cosas que estos problemas puedan acarrear, que es lo que dice Orula. Dice por qué Batalá en un momento determinado maldijo al Cotunto. El Cotunto no es más que el Sijú. Dice que Batalá lo maldijo, que iba a ser el pájaro más malo y más feo, mientras que el mundo fuera mundo a consecuencia de lo que le hizo el Cotunto del Sinsonte. Dice por qué en un momento determinado la persona que es irete del aire tiene que tener cuidado, porque se puede ver desplazado incluso de su misma casa. Por eso se le recomienda a la persona que tiene irete del aire que no le dé albergue a nadie en su casa. ¿Por qué? Porque se puede ver desplazado incluso de su propia casa. Lo pueden sacar de su propia casa, que es lo que está diciendo aquí Fa. Dice por qué en un momento determinado el que imita fracasa. Dice por qué el Cotunto trató de imitar al Sinsonte y le trajo grandes consecuencias negativas, porque dice que se quedó trabado. Dice por qué la persona tiene que tener cuidado, porque puede tener una serie de imitadores y que esto le va a traer algún tipo de problemática. Dice por qué aquí nacen las marcas de los inquines. Dice por qué ahorita vamos a estar explicando el por qué los inquines tienen ojos, y aquí se ve reflejado en este gran orden de Ifá. Dice por qué los hijos de Orun también tienen que morir. Dice que aunque estemos consagrados en los secretos de Orun, que aunque tengamos los secretos de Orun, también en un momento determinado tenemos que morir. Dice por qué es ley natural que las personas mayores mueran antes que los jóvenes. Y esto se va a ver reflejado en la disputa que tuvieron la enfermedad y la muerte, y lo vamos a estar viendo en los caminos posteriormente. Dice que aquí nace la inmortalidad del alma, y esto lo estaba explicando. Dice por qué la persona puede en un momento determinado dejar algún legado, y no tanto legado físico como legado memorial, como legado histórico, como alguna
obra que hizo que pueda perdurar a través del tiempo cuando estaba en vida, aunque de la caída físicamente, que es lo que está diciendo Estifá. Dice porque aquí hay que tener cuidado porque a la persona que gire de Onfa la pueden asesinar para robarle, porque dice que aquí se asesinaba para robar. Entonces la persona que gire de Onfa tiene que tomar grandes precauciones para evitar este tipo de contrariedad, evitar que lo puedan asaltar a deshora en la noche en la calle, evitar andar con demasiado dinero encima o demasiadas prendas y pueda esto llamar la atención de alguna persona que lo pueda querer asaltar y a consecuencia de este asalto lo que logre sea matarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dice por qué se le recomienda a la persona que tenga 3 perros en la casa, porque estos perros son los guardianes. Incluso habla de por qué se pone un perro de adorno para evitar las malas energías y las cosas negativas que puedan entrar dentro de la casa. Esta acción la recojan los perros. Dice por qué en un momento determinado no se puede mojar con agua de lluvia. Dice por qué los esboces de la persona que es Irete Unfa, Irete Lai, tiene que tener siempre cabeza de judía. Y vamos a estar hablando de por qué la importancia que reviste la judía dentro de este gran orden de Ifá, porque dice que aquí la que se convirtió en judía no fue más que Onibarabán Iregun, que era la hija de Iku, que quería ser más que su madre. Y eso lo vamos a estar viendo ahorita en los caminos. Dice por qué en un momento determinado aquí el Eguá perdió su corona, entonces se le prescribe a la persona que tenga aire de unfa que tiene que tener cuidado por la vida libertina que pueda llevar, pueda perder su corona, porque dice que aquí Obatalá premió al Eguá con el gobierno de un pueblo. Sin embargo el Eguá se dio a una vida desmedida, a una vida de fiestas, de placeres y de otras cosas, y descuidó todas las cosas, y por tanto lo convirtieron de rey en portero. Entonces dice que aquí la persona puede perder su posición, la persona puede caer un escaño eh, en su vida social, o puede perder el cargo que tenga en su centro laboral, que es lo que dice Ifá. Dice Ifá es porque aquí la persona no se puede creer demasiado fuerte, porque dice que aquí el toro era la creación de Olofin más preciada. Sin embargo no estaba preparado para emprender el camino por la vida, y el toro quiso emprender el camino por la vida, pero le faltaba algo. Entonces dice, porque lo que le falta a la persona se lo va a dar el mundo religioso. Dice, porque la persona que es Irete Unfa tiene que en un momento determinado cultivar su alma religiosamente hablando, y siendo un muy buen religioso, porque si no, dice que va a empezar a pasar trabajo. Dice que aquí no se subvalora a los enemigos, porque dice que aquí no hay enemigo pequeño, porque dice que el toro, con todo lo grande e imponente y la fuerza que tenía, sus enemigos, sus peores enemigos no eran más que los insectos. Entonces hay que tener cuidado. Dice porque aquí va a haber la necesidad de ponerle un iruque a Batalá. Se le pone iruque a Batalá porque lo que le faltaba al toro no era más que la cola para poder sacudirse de los insectos. Dice por qué en un momento determinado eh, habla entre la disputa que hubo entre Iku y Coré, la muerte y el alma, y el por qué el alma se hizo inmortal. Dice por qué la persona tiene una vida donde va a ser chocante la vida que va a tener, donde va a ser una vida que va a librar, va a tener que librar muchas batallas, eh, va a tener que librarse de muchos problemas, y va a tener muchos avatares a la hora de vivir la vida, pero que no se preocupe, porque dice que las cosas se resuelven para la persona que es Irete Unfa, independientemente de que dice que la muerte está detrás de la puerta de la casa, independientemente de que habla de Ituto, independientemente que habla de todo, también habla de obtener riqueza monetaria, obtener riqueza financiera en el plano de la tierra, que es lo que dice Orla. Dice, porque en un momento determinado aquí hay que cuidarse de tuberculosis y de problemas en la garganta. Dice, porque también hay que cuidarse de problemas en las piernas. Aquí hay una obra que se hace con un plato y una serie de cuestiones que no voy a detallar por aquí, que se hace para tener cuidado con las piernas, para que las piernas en un momento determinado no se la tengan incluso que amputar, porque dice aquí hay que tener cuidado con golpes en las piernas que se vayan a convertir en linfagitis y que se puedan convertir en cangrena o en otro tipo de cuestiones, o con quemaduras en las piernas, porque dice que
Osain perdió una de sus piernas, perdió uno de sus brazos y todas estas cuestiones a consecuencia de ¿qué? A consecuencia de las quemaduras. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Dice por qué la persona que tiene Irete Laya no puede ser una persona desesperada. Tiene que ser una persona que tenga la suficiente paciencia y la suficiente ecuanimidad para vivir una buena vida. Dice por qué no le conviene separarse del padrino. Dice por qué Irete Laya en un momento determinado no se separa del padrino. Dice por qué su casa la pueden estar vigilando en un momento determinado. Esto es un IFA de vigilancia donde hay personas que quieren meterse en su casa. Hay personas que están esperando que usted salga para sustraerle algo que hay dentro de su casa. Hay personas que en un momento determinado van a llegar a pedirle albergue y después lo van a querer a usted botar de su propia casa, que es lo que dice IFA. Dice IFA porque hay que tener cuidado, porque esto es un IFA donde está propensa la persona a presentar parásitos dentro del cuerpo, a presentar bichos dentro del cuerpo. Entonces aquí hay que tener cuidado con parásitos, aquí hay que tener cuidado con virus, aquí hay que tener cuidado con todas estas cuestiones, porque dice que la persona que es Irete Unfa está más propensa a tener este tipo de situaciones que las demás personas y que se le pueden agravar y convertirse en una enfermedad incluso terminal. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dice, ¿por qué aquí hay que cuidarse de agresiones de armas? Porque dice que a la persona que es Irete Unfa lo pueden agredir ya sea con armas de fuego o con armas blancas, que es lo que dice IFA. Dice IFA porque en un momento determinado aquí habla de por qué Orula le dio candela a toda su siembra para poderla limpiar y que la persona hablando metafóricamente tiene que darle candela a todo lo malo que tiene en su vida. Tiene que salir de todas las cosas malas que pueda tener para que pueda progresar en la vida, para que pueda ser una persona que tenga posición, que tenga cargo, que tenga economía, porque si no, no va a tener nada, que es lo que dice aquí Orula. Dice porque hay que atender el cordón espiritual de la persona, que es Irete Unfa, porque hay un Ergun que está nostálgico y que le puede producir esta misma sensación a la persona que es Irete Unfa. Le puede transmitir este mismo sentimiento nostálgico, este mismo sentimiento de tristeza a la persona que es Irete Unfa. Entonces hay que tener cuidado con esto y hay que hacerle grandes prerrogativas y hacerle misa a este Ergun para averiguar qué es lo que quiere este Ergun. Vamos a entender, dice, por qué en un momento determinado la persona que quiere triunfar tiene que tener cuidado de ir preso. Porque dice que en un momento determinado la persona puede caer en una trampa que le puede hacer incluso una misma mujer. Entonces hay que tener cuidado con la persona que Irete Unfa escoja para vivir, para tener relaciones matrimoniales. Porque dice que una mujer en un momento determinado por despecho puede decir cómo usted se busca la vida y esto puede ser de manera ilegal y puede llevar al traste de que Irete Unfa vaya preso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dice por qué en un momento determinado aquí Irete Unfa tiene que atender sus sueños, porque dice que le van a dar la relevación de acontecimientos muy importantes. Entonces tiene que ser consecuente con su sueño y hacer mucho caso a su sueño. Dice por qué Irete Unfa no puede ser una persona gandía o comelona, porque aquí cuando la enfermedad y la muerte entraron en disputa, la muerte no se pudo aguantar las ganas de comer. Entonces dice por qué aquí la persona que quiere de Unfa no puede ser gandida, ni comelona, ni mucho menos nada de esto. ¿Para qué? Para evitarse contradicciones, porque aquí lo que apostaron la muerte y la enfermedad fue quien aguantaba más sin comer. Entonces hay que tener mucho cuidado con todas estas cuestiones. Vamos entrando en los pataquines de este gran orden DeFi. Dice el por qué Batalama dijo Cotunto. Dice por qué en un momento determinado Obatalá se sentía hastiado de la vida, se sentía sin ilusión y organizó un certamen donde los pájaros tendrían que venir a cantar. Pero en ese tiempo los pájaros no cantaban y los pájaros al enterarse de esto, como Obatalá iba a darle un gran premio, empezaron a entrenar para poder llegar al día del concurso con habilidad. El único pájaro que fue donde estaba Arula por adivinación fue el sinsonte. Porque en un momento determinado el sinsonte hizo el bo como un pito y con una serie de cuestiones y empezó a practicar, pero el sinsonte era un pájaro que siempre estaba apartado por ser muy reservado para sus cosas. Y las personas no lo veían practicar porque el sinsonte se alejaba para practicar lejos de los demás pájaros y que no vieran
de la forma que él estaba progresando. Cuando llega el día de dicho acontecimiento, todos los pájaros se empiezan a presentar por orden de llegada y empiezan a cantar. Pero Batalá se da cuenta que el sinsonte no había llegado y lo manda a buscar, pero cuando lo manda a buscar ya el sinsonte estaba en camino. Cuando el sinsonte llega, que empieza a cantar, como había hecho el Bo con el pito y con esta serie de cuestiones, Batalá lo manda a callar y le entrega el premio. El Codunto, al ver que a él no le dieron el premio, esperó que el sinsonte se fuera para su casa, y cuando llegó a su casa lo que hizo fue tocarle la puerta al sinsonte, y cuando el sinsonte le abrió lo que hizo fue entrarle a palo y sacarlo de la casa. Empezó a llover y el sinsonte se mojó todo, y al otro día cuando Batalá fue a ver a los pájaros, vio que el sinsonte estaba mojado. El sinsonte le contó a Batalá lo que estaba pasando, y cuando Batalá fue a reclamarle al sinsonte, al Codunto en casa del sinsonte, pensando el Codunto que era el sinsonte que estaba tocando la puerta, le dijo que no viniera más si no quería que le diera un palo. A lo que Batalá le respondió con la maldición de que será el pájaro más feo y más malo mientras que el mundo sea mundo. Entonces por eso vemos que el Codunto de una manera u otra trata de imitar al sinsonte. Entonces, ¿qué nos quiere decir Ifá con este gran camino? Lo primero, la persona puede llegar a un momento determinado a hastiarse de todo y no tener ilusión en nada en la vida, y va a tener que intentar buscar cosas nuevas que lo puedan alegrar, que fue lo que hizo Batalá. Dice, ¿por qué la persona que es Jirete Laya y Jirete Unfa va a tener la gran necesidad de prepararse para pruebas que le pueden venir en la vida, y que para esto lo primero que tiene que es prepararse religiosamente, para que pueda adquirir ciertos cargos, para que pueda adquirir cierta relevancia o cierta importancia en su ámbito laboral o en su vida cotidiana, que es lo que dice Ifá. Dice, ¿por qué esto es un Ifá de poner a prueba a las personas? Entonces hay que tener cuidado a la hora de que nos pongan a prueba y no sepamos responder correctamente las pruebas. No estaba hablando solo de pruebas en la escuela ni en el trabajo, estoy hablando de pruebas que nos puede poner la vida constantemente, y que tenemos que saber responder a estas pruebas que nos pone la vida. Dice, ¿por qué hay que tener cuidado con robo dentro de la casa, con asalto? Hay que tener cuidado a la hora de abrir la puerta de la casa. Hay que tener cuidado en un momento determinado, a usted no lo boten de su casa, a usted no lo desprecien en su casa, o su misma familia lo quiera sacar de su casa, que es lo que está diciendo Ifá, por cuestiones de envidia, por cuestiones de que usted tiene una manera de vivir que las personas no entienden, y esto puede traer al traste todas estas cuestiones, que es lo que está diciendo aquí Ifá. Dice aquí con este gran camino Ifá el por qué en un momento determinado la persona tiene que tener cuidado, porque se puede ver en la calle pasando frío, hambre y necesidad, y que tan solo los santos son los que van a resolverle esta gran problemática, que fue lo que hizo Batalá para con el sinsonte, que le resolvió la problemática. Dice, porque hay que tener cuidado con maldiciones de personas mayores sobre la persona que ostenta este gran orden de Ifá. Hay que tener mucho cuidado porque pueden llegar ciertas maldiciones a la persona. Hay otro gran camino que dice que Orula salvó sus cosechas. Dice, porque Orula era un labrador, era un campesino que se dedicaba a sembrar y a vivir de lo que la tierra le daba, pero Osain le tenía cierta envidia, y Osain lo que hizo fue introducirle bichos y plagas en la siembra, para que la siembra de Orula no creciera correctamente. Orula, al ver que la siembra se le estaba echando a perder, consultó a Ifá, y Ifá le dijo que quemara todo. Orula le dio candela a su siembra, y el cuerpo de los insectos y de las plagas quemados sirvieron de abono, y Orula pudo volverse a recuperar mediante volver a sembrar toda su parcela. Entonces aquí hay que tener cuidado, porque dice Ifá, porque lo primero que dice Orula, lo primero que dice Ifá es que hay enemigos que pueden tenerle envidia y que pueden hacer cosas para que usted no progrese, para que usted las cosas no le salgan bien, para que usted se atrase en la vida. Lo segundo, habla de parásitos. Si estamos hablando de parásitos en la tierra, lo podemos llevar al cuerpo humano. Estamos hablando de plagas, microbios
y parásitos lo podemos llevar al cuerpo humano, y por eso la persona que es Irete va a tener la necesidad de cuidarse para evitar contraer parásitos y esta serie de cuestiones. Las verduras, las frutas y todo lo que se vaya a comer crudo tiene que estar bien lavado, porque pueden venir los parásitos impregnados en estos lugares y lo podemos ingerir, y esto nos puede traer dificultades a la hora de, de estar estable de salud, que es lo que dice IFA. Pero dice IFA que lo primordial es consultar IFA siempre para saber cómo en un momento determinado podemos vencer las guerras, podemos vencer las adversidades, que es lo que dice Orula. Aquí hay otro camino que plantea casi lo mismo, pero que dice que había un campesino que vio que su cosecha se estaba echando a perder y lo que hizo fue quemarla porque se encolerizó. Dice porque la persona que es Irete por su cólera, por su ira, por su mal carácter, puede en un momento determinado perderlo todo o echarlo a perder todo. Y si llevamos esto al ámbito familiar, dice por qué la persona que es Irete tiene que tener cuidado con sus relaciones para con su familia, para con su mujer, para con todas las personas, porque en un momento determinado puede echar a perder todas las cosas, que es lo que está diciendo aquí. Entonces hay que tener cuidado a la hora de dirigirnos a las personas, tratar de tener siempre un carácter afable y no ser déspota ni que la ira nos ciegue, que es lo que dice aquí Orula. Dice porque aquí habla en un momento determinado el camino de Ollá y la lechuza. Dice porque Ollá y la lechuza vinieron a la tierra como mensajeras de Ikú y vinieron a la tierra juntas a hacer el mismo trabajo. Pero entre ellas se disgustaron y la lechuza fue la que en un momento determinado tuvo la necesidad de huir y comenzó a pasar trabajo en la vida. Pero la lechuza, cuando canta, anuncia la muerte, y el grito significa Agó Ikú Abilá, y significa yo abro las puertas de Ikú, o yo abro las puertas de la muerte. Entonces con este IFA hay que tener cuidado, porque si se dice que se abren las puertas de la muerte, dice que si hay personas enfermas en la casa puede dar su caída. Dice porque en un momento determinado puede haber cambio de cabeza y el que esté enfermo levantarse y morirse uno que estaba sano. Pero dice IFA que Irete cada vez que entra en una casa sale con un cadáver. Entonces hay que tomar las medidas pertinentes, como hacerle instituto en vida a la persona mayor de la casa y hacer otra serie de cuestiones para evitar los contratiempos y las contrariedades que está diciendo este IFA y la pérdida de personas dentro del núcleo familiar, que es lo que está diciendo aquí IFA. Dice porque habla de los muñecos de ceniza. Dice porque Yehua estaba creando la mortandad en un pueblo. Y volvemos a hablar de mortandad y volvemos a hablar de que hay personas que pueden morir. Incluso puede ser más de una persona que puede morir en un transcurso de un corto tiempo. Dice porque Yehua estaba acabando con la humanidad en un pueblo y estaba creando ciertos contratiempos y estaba creando mortandad en ese pueblo. Y Golofin Arbelecto manda a Changó a que arregle esta situación, que es insostenible. Changó, antes de retirarse a donde estaba igual, lo primero que hace es consultar a IFA, y Orula le prescribe por qué tiene la necesidad de hacer el bo, y cuando llegue a hacer unos muñecos de ceniza, y cuando el aire le dé a estos muñecos de ceniza van a parecer que tienen vida. Changó llegó y así lo hizo. Y cuando Yeguá estaba pasando por el pueblo y vio que los muñecos se estaban moviendo, pensó que las personas estaban resucitando, ya las personas que ella había matado, y se dio a la fuga por miedo. Entonces dice Ifá con este gran camino que hay que tener cuidado porque puede venir trampa en el camino. Porque dice que Changó y Orula lo que hicieron fue trampa allá para frenar la mortandad. Entonces aquí hay unos esbozos que se hacen con unos muñecos que se hacen de ceniza y una serie de cuestiones que no voy a estar detallando por aquí. Entonces hay que tener cuidado con mortandad dentro de la familia, porque en un corto plazo de tiempo puede morir más de una persona. Dice porque en un momento determinado hay que hacerle grandes agasajos a Yeguá. Dice porque en un momento determinado esto es un santo a recibir por Irete Laye y que lo tiene que tener en óptimas condiciones para que no le cree la mortandad en su familia o en su pueblo, que es lo que dice aquí Ifa. Dice porque en un momento determinado aquí nace porque Aluá es el carretonero del cementerio. Dice porque
este camino de Asojano es el que se encarga de transportar los cadáveres dentro del cementerio hasta llevarlos a la tumba. Dice porque en un momento determinado, esto es un camino de San Lázaro que se representa su collar, su cachá, todas sus cosas, se representan con el color negro completo e incluso se le ponen azabaches al collar. Pero esto, vuelvo y repito, los que tienen toda la sabiduría o todo el poder acerca de estos caminos asojanos y de todas las cosas son las personas que profesan nuestra religión, pero en la etnia rará. Dice, ¿por qué aquí Olofin quería crear algo distinto a lo que ya tenía creado? Quería crear algo fuerte, algo hermoso. Y empezó a crear el toro. Empezó a crear el toro, pero Olofin se tomaba su tiempo para hacer sus creaciones y el toro pensó que ya estaba listo para salir al mundo y valerse por él mismo y se fue. Y se empezó a internar demasiado en el monte y lo empezaron a picar las garrapatas, los mosquitos, la chincha. Todos estos animales pequeños empezaron a succionarle la sangre y empezaron a picarlo y el toro no tenía ningún medio de defensa contra estos enemigos. Por lo que el toro no podía dormir, no podía comer, era insostenible la situación y tuvo que virar para donde estaba Olofin. Cuando llegó le rindió Monforibal a Olofin y Olofin le dijo, te dije que no estabas listo, que te faltaba algo para que pudieras espantar a todos esos enemigos pequeños que te iban a asediar. Y entonces fue cuando le puso la cola al toro. Por eso aquí en este orden de Ifá se le pone Iruque a Ubatalá, para espantar a todos los enemigos. Dice porque aquí no se subvalora ningún enemigo. Dice porque todos los enemigos son poderosos, sean pequeños o no. Porque el toro se creía tan fuerte y se creía tan bravo que pensó que podía dominar todo y sin embargo le faltaba algo. Dice porque la persona que gira Telaya va a tener la necesidad de, para espantar los enemigos, limpiarse de vez en cuando con el Irú, que sea tanto de Batalá o de Ifá. Dice porque en un momento determinado aquí hay que tener cuidado, la persona no se quiera ir de la casa y lo que se vaya a hacer a pasar trabajo y a tener malos entendidos y a tener muchos enemigos, porque dice que aquí el toro quiso irse de casa de Olofin con prontitud y lo que logró fue virar con el rabo entre las patas, como se dice vulgarmente. Entonces dice el por qué la persona que gire Telae se le recomienda que si vas a irse de su casa lo piense dos veces, porque después puede que vire derrotado, puede que vire vencido por la vida. Entonces tiene que tener cuidado con estas cuestiones la persona que gire Telae. Dice por qué nació la inconformidad de Osain, la deformidad de Osain, perdón. Dice por qué en un momento determinado Osain estaba en guerra con Orula. Y Osain se había retirado a vivir al monte donde le hacía hechicería a Orula. Y Orula un día se ve este orden de Ifá y le prescribe que se haga el bo con una cachimba y con pólvora, pero que le dé el bo a Echu. Cuando Orula se realiza el bo, Echu coge la cachimba y empieza a fumar por el monte. Pero como lo que tenía dentro de la cachimba era pólvora, se empieza a incendiar todo el monte. A lo que se incendia todo el monte, pero conjuntamente con Osain, que estaba dentro del monte, a lo que Osain tuvo que ir a la casa de Orula para que Orula lo curara. Pero Osain perdió muchas partes de su cuerpo, como fueron una mano y un pie, a consecuencia de este incendio. Entonces dice Ifá el por qué hay que tener cuidado en un momento determinado, no se empiece una lucha con un enemigo poderoso. Dice Ifá por qué en un momento determinado hay que tener cuidado con la candela. La casa de la persona que gire triunfa puede coger candela con él adentro inclusive. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con quemaduras, hay que tener mucho cuidado con pérdida de miembros o con pérdida de extremidades dentro de este orden de Ifá, porque la persona que gire Telae está propensa a perder algunas de sus extremidades a consecuencia de quemadura, a consecuencia de accidente, a consecuencia de muchas cosas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Ifá? Entonces tiene que tomar las medidas porque su casa puede quemarse, que es lo que dice Ifá. Dice por qué aquí nacen las marcas de los esquines. En este camino no voy a profundizar mucho, pero sí voy a estar tocando algunos puntos referentes. Dice porque en un momento determinado Orula tenía 3 aprendices y tuvo que salir a hacer sus menesteres en otros pueblos y le dijo al aprendiz que mientras que él estuviera ausente no tocaran a Ifá. El rey se enferma y mandan a buscar a Orula, pero Orula no estaba y
mandan a traer a los aprendices le ven este gran orden de Ifá al rey y le prescriben el por qué tiene que hacer, entre otras cosas, el boco un leopardo. El pueblo entero se pone a cazar un leopardo, pero nadie es capaz de cazarlo, incluso ni los aprendices de Orula son capaces de cazar a este leopardo. Orula estaba durmiendo y sueña que tenía que regresar rápido a la casa y así lo hace. Y cuando llega, que le cuentan toda la situación, sale, busca una red, hace el boco con esta red y es capaz de cazar al leopardo, pero cuando Orula estaba transportando el leopardo lo araña y le crea estas marcas que hay en los inquines, que son los llamados ojos de los inquines. Entonces, aquí es donde nace porque los inquines tienen ojos, pero aquí aquí también hay que tener o hay que ser prudente para la interpretación de los sueños, porque dice que Orula aquí soñó que sus hijos o que sus ahijados o que sus aprendices estaban en problemas y era porque ya había muerto uno a consecuencia de ¿qué? A consecuencia de que el leopardo lo había matado. Dice porque la persona que es Irete Laya y Irete Unfa le hace mucho caso a su sueño. Va a tener la necesidad de hacer caso a su sueño, que es lo que está diciendo aquí Ifa. Dice porque en un momento determinado la persona se le prescribe que lo que no sepa hacer, no se meta a hacerlo, porque dice que los aprendices de Orula quisieron salvar al rey con Ifa y no sabían y no podían manipularlo de manera correcta, por tanto no lo pudieron hacer. Entonces lo que la persona que gire de Unfa, lo que no sepa hacer, que no se meta a hacerlo, para que esto no le traiga problemática, para que esto no le traiga consecuencias. Dice porque en un momento determinado hay que tener cuidado con los hijos de Irete de Unfa, porque pueden ser tres y uno puede dar su caída a temprana edad, que es lo que está diciendo Kifa. Entonces hay que tener mucho cuidado para con los hijos de la persona que es Irete de Unfa. Entonces, dice por qué habla de por qué Orichaoco era un rey tirano. Dice por qué Orichaoco implementó en su pueblo, en su reinado, una ley que decía que todas las mujeres doncellas, antes de casarse, tenían que tener vida sexual con él. A lo que Changó se enteró y le cayó a palos a Orichaoco, pero anteriormente las personas del pueblo en represalia le habían mandado a estar, o le habían mandado a una mujer que tenía una enfermedad venérea que era la sífilis. Entonces dice Ifá aquí, y Ogún fue el que en un momento determinado recogió a Orichaoco después de la mano de palo que Changó le dio y fue el que lo curó y fue el que lo salvó. Dice Ifá porque aquí hay pérdida de posición por en un momento determinado vivir en el libertinaje. Dice porque aquí hay que tener cuidado a la persona, no vaya a querer siempre hacer su voluntad o imponer su voluntad, que es lo que dice Ifá, y las personas se cansen de esto y quieran tomar represalias para con usted. Dice porque en un momento determinado hay que tener cuidado con violación de mujeres menores o de niñas menores de edad. Dice porque en un momento determinado hay que tener mucho cuidado a la hora de emitir nuestro criterio para no parecer tiránico, para no parecer que estamos imponiendo lo que es lo que dice Ifá. Dice porque en un momento determinado hay otro camino que habla donde había una tierra que las personas vivían en el puro libertinaje, que las personas no salían de una fiesta para entrar en la otra y que las personas siempre estaban de fiesta y no se preocupaban por nada. Y Olofin tenía la intención de acabar con ella y empezó a mandar lluvias torrenciales o lluvias diluviales para ese pueblo. Y el Batalá intervino por ellos y les prescribió a Olofin que él los iba a reformar. Y cogió a Legua y lo puso de rey en esa tierra para que se encargara de la construcción o de la reformación de aquella tierra. A lo que Legua, a los pocos días, ya esa gente lo habían corrompido con tanta fiesta, con tantos placeres. Y lo que hacía era que tenían un vigilante en lo alto que cuando el Batalá venía se ponían a parecer que estaban trabajando y cuando el Batalá se iba, pues volvían a la fiesta. Y el Egua era consciente de esto y participaba de todas estas cuestiones. El Batalá que se dio cuenta que las obras no iban
al ritmo indicado, hizo como que se iba y volvió a regresar y cogió a Elegua en esto. Lo destituyó de su cargo y puso Shun al frente de esas personas para que reformaran la tierra. La tierra fue reformada, pero Batalá un día estaba sentado mirando a las personas de la tierra, pero había un ruiseñor que era el que le cantaba y no aparecía. Y mandó a Elegua a buscarlo, Elegua se lo trajo y mediante esto, Batalá le dio la virtud a Elegua de haber perdido su corona, pero que iba a ser el portero y que sería el primero que todo el mundo saludaría porque viviría en la puerta de ese pueblo. Entonces Elegua ahí perdió su posición. Lo primero es que dice que la persona que es Irete Laya, Irete Unfa, no puede vivir una vida desorganizada, de fiesta en fiesta, una vida regada, por decirlo de alguna manera. La persona tiene que ser una persona consecuente porque si no, los santos le mandarán castigo, que fue lo que hizo Lofin aquí, que fue mandar el castigo sobre las personas de esa tierra. Dice porque en un momento determinado, dice que si a la persona que es Irete le dan un cargo es para que lo desempeñe de manera correcta, porque si no puede pasar bochorno o puede llegar a perder ese cargo de importancia que le dieron o puede ser sustituido en cualquiera de los aspectos de la vida, que es lo que está diciendo este gran orden. Dice porque en un momento determinado aquí hay que tener cuidado con la pérdida de posición que está hablando Ifá, pero también hay que tener cuidado porque dice que Batalá aquí en un momento determinado estaba aburrido de la vida y volvemos a caer en el mismo tema de por qué la persona se puede aburrir de la vida, que es lo que dice Ifá. Dice porque aquí entraron en disputa la muerte y la enfermedad. Dice por qué la muerte y la enfermedad entraron en disputa, a ver cuál de las dos era más importante, y la enfermedad le propuso a la muerte a ver quién aguantaba más las ganas de comer y que esa sería la más importante. La muerte no aguantó las ganas de comer y lo que hizo fue comerse un viejo, a una persona vieja. Y la enfermedad que lo estaba viendo dictaminó que había perdido el juego. Por eso es que primero se mueren los viejos por ley natural y después se mueren los jóvenes. Por eso es que la muerte primero viene a buscar la mayoría de las veces a las personas viejas que a las personas jóvenes. Pero la enfermedad sí es capaz de atacar desde temprana edad al ser humano y envejecer incluso con él, que es lo que está diciendo aquí Ifá. Dice porque en un momento determinado entraron en disputa la muerte y el alma. El por qué en un momento determinado la muerte y el alma entraron en disputa y la muerte convidó al alma, a Coré, a su casa y mandó a buscar a sus hijos, que no eran más que yo, Ofo, Arayé y todos estos osobos, para que derrumbaran la casa con Coré dentro, que era el alma. Pero Coré había hecho el bo y había salido por detrás de la casa. Y cuando pensaron que habían acabado con ella, salió y la muerte pensó que era inmortal de verdad. Por eso dice que habla la inmortalidad del alma, el por qué los pensamientos y las cosas pueden perdurar, incluso el hombre habiendo dado su caída, que es lo que dice Ifá. Estos eran los caminos que quería abordar en el día de hoy con las personas. Espero que les haya servido la interpretación que le di a este gran orden de Ifá, Irete Laya, Irete Unfa, que es un orden bien poco hablado, bien poco conocido por las personas. Y nada, no les deseo suerte porque los que tenemos Ifá y Oricha tenemos el 75% de la suerte hecha y el otro 25% lo alcanzamos a través de los esbozos, las horas y siendo obediencia a nuestros gitases. Recuerden que todas las directas aparecen en el canal de YouTube y que se pueden suscribir de manera gratuita. Que la bendición de Olofin, Olodumare y sus respectivos ángeles de la guarda siempre los alcance. Nos estamos viendo y por Iboya y por Cheche.